Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenos días para quien va a mirar por la mañana este video. Son dos clases un poco cortas, por eso hoy no voy a mostrar mi cara. Sé que están con saudades, extrañando, ¿verdad? Pero aguanten. Bueno, vamos a hablar un poco de radiografía digital, CR y DR. Yo siempre doy ese tipo de clase para mis alumnos porque cuando llegaren a los sanatorios, los hospitales, siempre es una pregunta que van a tener que hacer sí o sí. Si hay un equipo de radiografía, porque ese es un equipo, una tecnología para radiografía, si hay un equipo de radiografía y si la respuesta for sí, si tenemos un equipamiento de radiografía o vulgo Radio X, como hablamos, ¿verdad? Que es un error, inclusive, radios X y radios X son la energía, ¿verdad? El principio físico en sí. La técnica se llama radiografía, como hablamos. Entonces, siempre hay que preguntar porque eso está directamente conectado a la calidad de los materiales, de las películas que van a recibir. Entonces, vamos lá. Algunas consideraciones. Aproximadamente 75% del total de los exámenes de un servicio de radiodiagnóstico se refere a exámenes de radiografia general, que inclui películas planas. Há três formas de obter uma radiografia digital, haciendo el escáner de las películas, por ejemplo, se hacemos la película revelada, por assim dizer, como antigamente se hacía mucho en Brasil, y aún acá en Paraguay aún hacemos la impresión con reveladores, con un método de sala oscura, pieza oscura, ou de los modos más modernos que son el CR, radiografía computadorizada, y DR, radiografía digital. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Reducción drástica en relación a repetición de los exámenes y exposición insuficiente o excesiva. Es posible reducir la dosis de radiación en el paciente si utilizar un medio de CR ou DR. Maior eficiência de um serviço e também há um benefício muito grande na interatividade entre o radiólogo e o clínico. Generalmente não há pérdida de películas ou roubo. Antigamente se tinha muitas histórias nos hospitais de que se roubavam películas. E nem que não se roubem, pero sí ou sí se perdem se temos solo a película física. Otimização de la visión de los tecidos blandos, isso também é um benefício increíble de los métodos digitales. Distribuição e visualização remota de imágenes. Então, se hace acá em Paraguay, por exemplo, um CR, um DR, eu posso pedir a opinião de um profissional que eu conozca em São Paulo, em Asunción, en otra parte. Yo puedo enviar a él esta imagen con mucha calidad. Y el proceso para ayudar al diagnóstico es mejor y reducción de los costos. Porque imagina que no hay necesidad de impresión. Ahora hacemos solo la imagen digital que puede ser vista de cualquier computadora hasta mesmo de tu celular com uma qualidade magnífica. Em relação a alguns custos, então, alguns problemas. Por exemplo, para CR, puedes llegar de 150 a 400 mil reais para montar um equipamento de CR em tu empresa.
y 700 a 800 reales para reemplazar la placa de imagen ou cassete, porque mira que não vai mais usar uma placa que contém uma película dentro, e sim uma placa digital apropriada para detectar a radiação. Então, essa placa de imagem pode produzir de 2.000 a 6.000 imagens, e com esse custo em reemplazo. E para DR, pode llegar a 550.000 reais uma instalação de um DR em tu instituição. Então, há uma resistência por parte de alguns médicos radiólogos ou outros profissionais da medicina com relação a termos solamente a imagem digital, pero es el futuro. Entonces, en los grandes centros del mundo no se hace más películas impresas, se mira todo por métodos digitales. Entonces, hay quirófanos que já contam com telas de LED de alta definição para que não se haga mais a impressão. Eu dejo também a parte de la obtención de las imágenes para que después lean bien, pero no es diferente de aquello que ya habíamos hablado en clase. La cuestión cuando hablamos de CR sería la utilización de esta placa que contiene, que é na verdade um cassete. Não sei se acuerdam se em minha época, por exemplo, as fitas cassetes se gravavam e depois se reproduziam. Então seria o mesmo princípio. Então não há acá dentro um filme plano que vai ser revelado. A placa será sensibilizada, do mesmo modo que vemos acá, que ele está a ampola, os radios X vão atravessar o paciente e sensibilizar a detectora, que será levado depois a uma leitora DCR, acá como estão vendo, e esta leitora hará a digitalização de las imágenes. Entonces, es un método interesantísimo, mucho más eficiente y con costo en términos de película, en reagentes y también un beneficio al medio ambiente sin precedentes. Y la imagen se queda digitalizada y puede ser guardada en backups digitales por muchos y muchos años. Entonces acá otros ejemplos de placas DCR con su medida. Entonces la problemática sería que ellas tienen una vida útil hasta 6.000 exposiciones o también depende de profesionales que manejen bien. Por ejemplo, se van a dejar que se caiga, se descompone. Entonces hay también que contar con una equipe técnica operacional que colabore. Entonces, el método CRC va directamente de la revelador, de la lectora para el sistema, y ese sistema se comunica con todas las partes del hospital, con el sistema del hospital, en el consultorio área del médico, en el puesto de enfermería. Entonces, es un método muy actual e interesante. Bueno, dejo acá también en lo material que también disponibilicé para que puedan leer un poco más sobre el proceso de digitalización de esas placas, que yo no adentro tanto en la temática porque no es tan interesante para nosotros. ¿Cuáles las vantagens del CR? La imagen gerada ela é digital, indiscutível. Utilização de equipe de radio X existente no serviço. Então, por exemplo, eu tenho um equipo de radios X em meu serviço. Eu posso adaptá-lo para o modo CR sem tantos gastos. Teria mais que comprar a leitora e as placas, por exemplo. Acaba sendo móvel, possui uma excelente qualidade de imagem e inicialmente menos costoso que el DR. Desvantagens: necessita de las tarjetas ou los
cassetes. El tiempo real não há uma ganância tão absurda del tempo, porque só não se va a hacer el proceso de revelación, pero igual tendrás que retirar la placa y llevar a otra sala a hacer la imagen. Entonces el gano de tiempo no es tan grande así, pero es necesario comprar una lectora de imágenes. Com o DR, radiografia digital, ou pode encontrar como radiografia digital direta também. A grande diferença parte do princípio de que a detectora de las imágenes, a la placa detectora, não necessita ser removida, mas levada a uma lectora. Então, de la exposição, ela já envia las imágenes para o console acá del operador que hace sus mejoramientos y después de ahí ya se envía. Entonces no hay necesidades de las placas, no hay necesidades de que se tenga una lectora, por ejemplo. El propio equipamiento ya hace la imagen y ya a digitaliza. Entonces no hay as placas removibles en el caso. Entonces, acá tengo un equipamiento, no hay conflicto de interés, pero es un gran equipamiento del Carestream. Entonces, por ejemplo, en este caso de un móvil, ya se puede visualizar inmediatamente. Por ejemplo, si esté en una unidad de terapia intensiva, se necesitas de un radio X en la cama del paciente, ellos con advento de un equipo como ese pueden sí o sí llevarte y ya inmediatamente ya puede mirar y tener su conducta diagnóstica más rápida, por ejemplo. Entonces, acá dejo también un poco de lo texto para que den uma apreciar de como funciona essa tecnologia. Quais seriam as vantagens do DR? Adquisição imediata das imagens. Então, a imagem foi adquirida, imediatamente já se pode evaluá-las, visualizá-las. Não há necessidade de cassetes. Então, se extingue isso, então é um custo a menos. Uma excelente qualidade de imagem. Isso é indiscutível. A radiografia digital é superior a los métodos tanto película revelada quanto el CR com a digitalização. La desvantagem, mais caro, sí o sí é mais caro. Um pouco prático para radiografia móvel. Por exemplo, agora estamos tendo soluções melhores, como este equipo que eu mostrei anteriormente. El sensor de imagen é mais caro, então também tem uma vida útil, pero é mais caro quando vai ter que substituí-lo, por exemplo. Em geral, também não dá para adaptar um equipo que tenhas em tu serviço, então há que mobilitar, há que adquirir um equipo novo, por exemplo. Então, com relação aos benefícios reais da radiografia digital, diminuição da dose que o paciente recebe. Então, é um benefício, verdade? Se reduz a radiação. Há também uma correção que se pode fazer com relação à qualidade das imagens e melhora da visualização dos tecidos blandos, e é possível a evaluação remota, disponibilizar esse material para profissionais que estejam lejos de onde foi feito. Por exemplo, quando pensamos na redução de tempo, por exemplo, aumento de eficiência, del CR em minutos, 7.60 e telefilme 7.49 minutos para um DR que não leva nem 3 minutos para a realização do exame. Então, o sistema telefilme e o sistema CR, aún sim, levam muito tempo, pero o DR é esmagadoramente mais rápido.
Entonces, hay también una reducción de costo por reducir a repetición. No se gasta con películas, no se gasta con químicos y también con casetes. Hay un beneficio significativamente grande cuando se piensa en la economía por conta del ambiente sin películas. Por ejemplo, el sistema PAX, que es el sistema de arquivamiento de las imágenes, desde 98 hasta 2006 hubo una tasa muy grande de transición del sistema digital, del sistema telefilme para el sistema digital. Entonces, también les recuerdo que acá hay un negatoscópio, seria nada mais do que uma lâmpada fluorescente com uma tela em vidro ou acrílico branco e uma chave de energia para que se prenda a luz e se evalue a película impressa, revelada ou impressa por uma impressora de imágenes que também se utiliza em CR e em DR se quiera, pero esse mecanismo está cada vez mais obsoleto. Hoy la intención, la necesidad, lo que los servicios andan haciendo es la visualización directa en la computadora. Entonces, hay una red de alta velocidad, entonces se hace el estudio y los exámenes ya son diseminados para todo y no hay peligro porque se tienes algún problema, por ejemplo, incendio en tu arquivo, por ejemplo, no va a perder porque los exámenes están arquivados en un sistema digital. Entonces, yo busco siempre este esquema. Por ejemplo, el clínico solicita el estudio, el recepcionista agenda, el paciente hace el estudio, el técnico revela e imprime la película, el archivo de RadioX trae los archivos, los exámenes anteriores, el radiólogo dicta el laudo, asina, la secretaria hace la transcripción, por fax o correo ocurre a entrega y ahí solo así vuelve al solicitante. Entonces teníamos por ahí un día. Entonces, cuando se piensa en los problemas, por ejemplo, el clínico cobra el radiólogo por el resultado, hay una sobre o subexposición, dano o pierda de la película. Imagina que si só tenés la película, se qualquer coisa se passa com essa película, va a tener que expor tu paciente outra vez al estudio porque só tinha isso, ¿verdad? Entonces, con el advento de las técnicas digitales, eso no es un problema. Entonces, penso que hay atraso en la dictación en el dictado del laudo y asignatura también. Entonces, de 1 a 3 días. Si se adopta el sistema digital com imagens digitalizadas, totalmente digitalizadas e utilizando sistemas de PACS, por exemplo, se passa de 1 a 3 días para 1 a 3 horas. Então é um ganho incrível de tempo. Bueno, no más é isso e vamos hablando. Quédense com Deus. Gran abraço.